Buenos días a todos y a todas. Estamos ya en la segunda conversación de esta jornada. En primer lugar, yo me llamo Elizabeth Guitar. Voy a ser la coordinadora de esta conversación juntamente con mi compañera Isabel Bujalance, que ella, sobre todo, nos va a ayudar a sacar conclusiones y a coordinar la conversación. Tanto ella como yo somos mediadoras, coordinadoras de parentalidad. Ella además es educadora social. Ella ha sido miembro del equipo piloto de coordinación de parentalidad de la Generalitat de Catalunya y yo fui miembro del equipo piloto que hicimos en el año 2013 en el juzgado de Sabadell. ¿Vale? Y ahora pasaré a presentar los conversantes, dialogantes. ¿Vale? Tenemos a mi derecha Félix Arias, que viene de Madrid. Un momento, que necesito ya las gafas. Félix es psicólogo, terapeuta familiar, mediador familiar, intrajudicial y en organizaciones, experto en violencia familiar, director y coordinador parental en Centro de Intervención Parental del Ayuntamiento de Madrid, director técnico de la asociación APROME, que gestiona diferentes servicios públicos de atención familiar en Madrid, Castilla y León y La Rioja. ¿Se oye bien ahora? ¿Sí? Vale. Bienvenido, Félix. A su derecha tenemos a José Campos, que viene de Valencia. Él es psicólogo del equipo psicosocial adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, educador social y coordinador de parentalidad en el proyecto piloto que se viene realizando desde mayo de 2017 en los juzgados de familia de Valencia. Y a su derecha tenemos a María José Costa Alamenca, de Barcelona. Es letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Barcelona, especializado en familia y uno de los órganos integrados en el proyecto piloto de coordinación de parentalidad del Centro de Mediación de la Generalitat de Catalunya. Vamos aquí por nuestra izquierda. Hola, Magalí. Magalí Marrodán viene de Pamplona. Ella es licenciada en Pedagogía, experta en mediación familiar y acreditada para intervenciones de terapia sistémica breve. Mediadora y coordinadora de parentalidad en los puntos de encuentro familiar del Gobierno de Navarra. Presidenta y socia fundadora de AMEDENA, Asociación de Mediadores y Mediadoras de Navarra. Y a su izquierda, Dolores Seijo. Ella viene de Santiago de Compostela. Profesora titular de la Universidad del Área de Psicología Jurídico-Forense de la Universidad de Santiago de Compostela. Ella es formadora de mediación familiar y en coordinación de parentalidad. Miembro de la Unidad de Psicología Forense y del grupo PS1, que ha desarrollado un proyecto piloto de coordinación de parentalidad para Pontevedra. Y, por último, pero no por eso la menos importante, Marilén Villalonga, que viene de Mallorca. A ver, que pierdo los papeles. Marilén es psicóloga clínica, mediadora familiar, experta en resolución de conflictos y coordinadora de parentalidad en el programa COPAMA desde 2015 en Mallorca. Bienvenidos pues todos a nuestra conversación. Nuestra conversación, que tiene por título, es un título un poco largo, lo tenemos aquí en la pantalla, compartiendo diferentes experiencias para definir la especificidad del conflicto y los límites en situaciones de violencia. Vaya temazo, ¿eh? Aquí, en el fondo, el contenido, ¿no?, de esta conversación es qué tipo de conflicto o qué pensamos que debemos abordar en la coordinación de parentalidad en cuanto a la tipología del conflicto y qué hacemos o cómo tratamos las situaciones de violencia y cómo tratamos sus límites. Pues siguiendo el formato que caracteriza este congreso, vamos a iniciar el diálogo o la conversación con una frase muy sugerente que nos has hecho pensar mucho, ¿no? En nuestras llamadas de teléfono ya lo hemos comentado y ellos, por supuesto, ya la conocían. Y la frase es de William Faulkner, que es Premio Nobel de Literatura, y dice así:
Si tuviera que elegir entre la nada y el dolor, elegiría el dolor. Una frase muy sugerente y muy llena de contenido. Por tanto, la pregunta es, ¿qué nos sugiere esta frase en relación al contenido que nos ocupa? Como coordinadores de parentalidad, esta frase nos sugiere algo que nos pueda servir en nuestra profesión. Pues ahí lo dejo. También para los espectadores de la sala. Ya sabéis, ya os ha explicado Isabel, vamos a tener 3 fases en este diálogo. El primero va a ser una ronda corta de 5 minutos cada uno. Después, en la segunda parte, vamos a abrir un diálogo entre nosotros y al final pues podrán intervenir el público, que seguro que tiene mucho que aportar. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Quiere aportar? A ver, empezamos por ti, Magalí. Vale. Yo me las tengo que quitar para leer. Vaya. Muchas gracias por esta invitación y yo me voy a limitar a leer lo que cuando leí esta frase por primera vez me brotó, como digo yo, y no he cambiado ni una coma, ya te lo conté. Bueno, esta frase me sugiere el hecho de no ser visto y en el tema que nos ocupa me lleva a la visión de esos niños y niñas que desde abajo levantan la mano como diciendo, estoy aquí, ante unos padres, unos progenitores que queriéndoles están a otra cosa, están a su conflicto, están ocupados en enfrentarse, en ganar, en tener razón, su razón. Y toda esa ira, esa energía negativa, esos rayos y truenos, caen de pleno sobre esos niños y niñas y les hieren con esa electricidad y los enfrían con esa lluvia de desacuerdos y los congelan con esa energía negativa. Esos progenitores eligen el dolor que produce el enfrentamiento y el conflicto antes que aceptar que ya no son nada el uno para el otro. Eligen hacerse daño y gastar en ello todas sus fuerzas antes que mirarse hacia adentro, antes que cuestionarse qué podrían hacer mejor para después mirar hacia afuera, a su lado, ahí muy cerquita, y ver a sus hijos, que los miran sorprendidos, asustados y preguntándose, ¿pero qué os pasa? ¿Qué sucede? ¿Tengo yo la culpa acaso? ¿Qué hicimos mal? Y también me sugiere a estos niños y niñas que de tanto vivir esto, aprenden y entonces comienzan también ellos, ante la falta de atención y de caricias, de presencia serena, de abrazos, a provocar ellos mismos situaciones difíciles para rescatar la atención de sus padres y de sus madres y de este modo recibir y sentir su mirada, aunque sea a través del grito, a través del dolor, antes eso que la nada, que la no mirada de los que más quieren. Esto es lo que me salió ante la frase y muy relacionado con el trabajo. Muchas gracias. Y ahora, bueno, pues respondiendo un poquito a las preguntas, ¿no?, que se nos hacían sobre qué tipos de conflictos. Bueno, primero comentaros, me permitís que os tutee, ¿verdad? Me siento más en confianza. Comentaros que mi trabajo lo realizo en el punto de encuentro familiar, en los puntos de encuentro familiar de Navarra, y que llevamos muchos años, desde el año 2012 desde el año 2009 haciendo mediación, y desde el año 2012 que tuve la suerte en Valencia de escuchar a Dominique y oírle hablar de la coordinación de parentalidad, nos dimos cuenta de que hacíamos algo muy parecido, pero que nos faltaban ingredientes, ¿no? Pues porque no podíamos ser directivos desde la mediación, la voluntariedad, bueno, estas cosas que vamos a trabajar aquí hoy, ¿no? Y bueno, pues llevamos muchos años trabajando estos temas y ya a día de hoy podemos decir que los conflictos, ¿no?, que trabajamos y que entendemos que pueden ser susceptibles de esta intervención de coordinación, pues son, como ha dicho Pascual, todos aquellos en los que el nivel de conflicto es elevadísimo y persistente entre los progenitores, en los que hay historia de violencia familiar, en los que existe una clara interferencia de uno de los progenitores para hacer que el otro progenitor no esté presente en la vida de los niños, y cuando un progenitor realmente tiene una mirada muy distorsionada del otro y lo hace ver a sus hijos. Y todas estas, todas estas ocasiones agravadas además en nuestra experiencia del punto de encuentro, pues cuando tenemos problemas de salud mental, cuando tenemos problemas de consumos y cuando tenemos hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Este es un poco el resumen, ¿no?,
de las situaciones que pensamos que serían susceptibles de trabajar en coordinación de parentalidad. Respecto del tema de la violencia, ¿vale? Y cuáles son los límites. A ver, tenemos experiencias que yo creo que son mejor para el debate, pero haciendo una reflexión pues con la coordinadora del punto de encuentro, que la tengo aquí cuando veníamos, ¿no?, en el tren, decíamos, a ver, ¿en qué casos hemos visto que realmente podemos intervenir cuando ha habido una historia de violencia? Dejando claro que hay muchos tipos de violencia, que hay muchos grados de violencia, ¿de acuerdo? Y que no podemos meter todo en el mismo cajón. Entonces, dejando esto un poquito aparte, nosotros en el punto de encuentro lo que hacemos es, cuando vemos que ha habido casos de violencia donde estas mujeres ya han hecho un trabajo personal, de alguna forma han superado este proceso, ¿no?, violento, y además lo que quieren, tienen muy claro, es que quieren ofrecer un padre a esos hijos, ahí está, claro, que se podría hacer una intervención de coordinación de parentalidad. Y otro punto muy importante, todos aquellos casos en que estos progenitores han sido capaces de preservar a sus hijos de alguna manera, porque ya sabemos que los niños han vivido esa violencia de alguna forma, pero preservarles bastante de esta violencia, porque si vemos que esto no es así, corremos un riesgo de que la vuelvan a sufrir, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían para nosotras dos puntos claves como para poder, ¿no?, llevar a cabo un proceso de coordinación. Y si no se dan, cuidado, sería muy delicado intervenir en estos casos, ¿vale? Y luego, bueno, esto sería un poquito el resumen. ¿Qué ocurre? Una pequeña experiencia. ¿Tengo un minuto? Un minuto. Sí, voy muy rápido. ¿Qué nos ha sucedido en estos procesos? Pues que normalmente ellos no se trabajan tanto. Es nuestra experiencia, ¿eh? Hablo de lo que hemos vivido. Con lo cual, llegan a los procesos que hemos hecho con el trauma de la denuncia, con el trauma muchas veces de la cárcel, con el trauma del estigma social, con el trauma de que no he visto a mis hijos en 6 meses, en 1 año. Y todo esto, aunque ya ha pasado tiempo, por supuesto no hay ningún orden de alejamiento y todo esto, sale continuamente en el proceso. Y cuando vamos avanzando en resolver los conflictos y parece que va bajando un poco la intensidad, de repente vuelve a brotar. Y nos dificulta mucho porque hay continuas regresiones. Esta es un poco la experiencia que tenemos. Y ya está, ya no me he pasado, ¿no? No, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilén. Continuamos por aquí, Félix. Buenos días. Yo quería decir también que no sé si funciona. Sí, quería decir que la frase que nos propusisteis a mí también me hizo pensar mucho y me hizo llegar a algunas conclusiones. Una de ellas es que, pensando en forma de metáfora, quizá las familias que nosotros conocemos, los padres y las madres que son derivados a coordinación parental, están en la nada. Es posible que estén en la nada porque hay muchas características en comunes entre el conflicto y la nada. Una de ellas yo creo que es que ambas son improductivas. Las familias están en una situación que no es productiva y que además, igual que la nada, puede ser infinita. Sabemos que estas familias acuden sistemáticamente al juzgado, en muchas ocasiones a pedir la nada, a pedir cosas que no quieren y prácticamente a mantener una relación dañina para todos sin que ellos mismos sean conscientes. Estoy convencido de que no lo eligen, pero verdaderamente están ahí. Cuando llegan a coordinación parental, es verdad que tampoco nos han elegido a nosotros, pero nuestro trabajo y una de nuestras obligaciones va a ser que ellos por fin puedan decidir, aunque sea el dolor. Porque es verdad que es un proceso doloroso, es un proceso que es exigente y en el que van a tener que hacer muchas cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, van a tener que hablar, van a tener que dialogar, van a tener que escuchar a alguien que quizá durante mucho tiempo pues, han tenido sentimientos muy negativos hacia esa persona. Y nosotros les ofrecemos algo que es paradójico y es que tienen que colaborar y tienen que entenderse con quien consideran que es un enemigo. Esto es un proceso, insisto, exigente y, por supuesto, es el dolor. Además, es un proceso largo, pero merece la pena. Ya hemos dicho que la alternativa no es solo la nada, sino que es una nada que deteriora a todos y especialmente a los hijos y a las hijas, que es lo que más nos preocupa. Ahora, dicho esto, también quería decirles que los coordinadores parentales también tenemos que elegir y también tenemos que tomar una decisión entre la nada y el dolor. Y creo que en este caso el dolor no es trabajar con las familias, aunque nos suponga mucho esfuerzo, por supuesto, pero ese no es el dolor. El dolor es ser críticos con nuestro trabajo. Es decir, poder definirlo muy bien, poder sistematizarlo. Una cosa que a veces no nos gusta o nos cuesta o no le prestamos tanta atención, que es evaluarlo, medirlo, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podríamos hacerlo de otra forma y también definir estos perfiles que son precisamente parte del motivo de esta conversación. Y yo me fijaría en 3 variables.
Para empezar, ¿cuáles son las características que tienen las partes que están en conflicto? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Y qué objetivos queremos lograr con la intervención que vamos a llevar a cabo? Creo que los objetivos definen el tipo de intervención que se va a llevar a cabo. Y la coordinación parental no creo que deba sustituir a ninguna otra intervención anterior especializada en este tipo de situaciones, sino que debe ser complementaria. Entonces tendremos que ver en qué situaciones es conveniente llevar a cabo un proceso de atención psicológica especializada en situaciones de violencia de género, por ejemplo, que habrá que hacerlo, o en qué situaciones es conveniente llevar a cabo una terapia familiar, también especializada en situaciones de divorcio y conflicto, en qué situaciones es conveniente llevar a cabo una mediación, y en cuál es una coordinación parental. Porque si pensamos que la coordinación parental lo va a resolver todo, pues la condicionaremos precisamente a lo que no queremos hacer, que es a la nada. Así que estoy a su disposición ahora para las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, pues a la Asociación Nacional de Coordinadores de Parentalidad por haber organizado, por haber organizado pues este congreso y sobre todo pues por haber contado con nosotros aquí pues para intentar aportar pues un grano de arena. Mi trayectoria pues es desde la universidad, como nos has presentado. Yo pertenezco a un grupo de investigación liderado por Francisca en la Universidad de Vigo y que también pues desde la Universidad de Santiago de Compostela pues llevamos a cabo diferentes intervenciones en lo que es la relación, ¿no?, con las familias de una manera muy directa y de una manera pues desde hace ya bastante tiempo. Es decir, de alguna forma estamos en lo que la profesora Ballarín comentaba pues en la mesa, en la conversación anterior. Y ella destacaba que muchas veces desde las universidades, o han sido las universidades, las que han abanderado, pues han ido por delante en el conocimiento, en la intervención, en el trabajo, en avanzar en el conocimiento y siempre pues con el sello de toda de la universidad, el sello que debe tener la universidad, que es el sello de garantizar la calidad de las intervenciones. Lo que queríamos con nuestra participación aquí es poner encima de la mesa diferentes cuestiones para luego, si es el caso, si es de interés de los participantes, pues sacarlas. Y una de ellas es el tema de la formación. La formación que ya el director general, con su maravillosa pues, intervención e introducción pues, a lo que es este congreso, pues ya lo ha comentado, así como lo han comentado también pues, algunos de los intervinientes en la conversación anterior. No hagamos de esto, porque nosotros pensamos que todos los que estamos aquí estamos en temas de mediación, somos mediadores, tenemos experiencia en mediación y sabemos lo que nos ha ocurrido en nuestro país hoy en día pues con la mediación. Muchos pues se han subido, bueno, nos hemos subido, si vamos a meternos todos pues en este tema, pues a algo que ha sido pues se ha promovido de una manera forzosa o forzada, posiblemente contando con profesionales en algunos casos que llevan o prestan sus servicios y sin la precisa experiencia o sin los precisos conocimientos. Por tanto, en algunos casos pues, se lleva, o yo he tenido que leer, posiblemente algunos de los que estamos aquí compartiendo también, que la mediación es como ha fracasado. Yo he leído el fracaso de la mediación y lo que no podemos es situarnos en ese camino y pensar que la mediación ha fracasado. Nada más lejos de la realidad. Posiblemente hayan fracasado algunas mediaciones cuando se llevan a cabo pues, de una manera pues, no adecuada. Entonces, lo que no queremos es conseguir o llegar pues, a esta situación con la figura del coordinador de parentalidad. Por tanto, debemos ser maduros,
sobre todo, debemos ser responsables y debemos de exigir, de alguna manera, pues a la Administración ese ejercicio también de responsabilidad. Ahora estamos empezando, otros van por delante, vosotros vais por delante, por tanto, posiblemente esos errores que los que van por delante en nuestro país pues han cometido, pues aprender de esos errores y que si se desarrolla pues este gran proyecto nacional, porque es una necesidad, pues que se haga con ese grado de responsabilidad y ese grado de madurez. De alguna manera, nosotros tenemos, y yo pues lo quería comentar y también poner encima de la mesa, pues una coordinadora, la CUEMIC, ¿no? Que es una asociación de universidades que tienen en sus planes de estudio pues formación en mediación. Esta organización, pues, que es una organización a nivel nacional, está compuesta hoy en día por más de 50 universidades. Por tanto, también lanzar esta responsabilidad pues, a la CUEMIC, para que los planes de estudio que se hagan, los cursos de formación que se hagan, pues con esa, no movidos por unos intereses determinados o concretos o de pues un grupo de profesionales o de personas, sino movidos en realidad por esa necesidad de dar respuesta a los niños y las niñas que se encuentran inmersos pues en este tipo de conflictos, que es el peor de los conflictos que nos podemos pues, encontrar o desarrollar a lo largo de la vida. Y ya dos puntualizaciones, únicamente también para poner encima de la mesa, y es el tema que nosotros, bueno, ahora mismo Francisca ha puesto y ha iniciado pues un trabajo con un juzgado en Pontevedra con algunas dificultades, como posiblemente la mayoría de los que estamos aquí, que pues se han desarrollado iniciativas. Siempre hay dificultades por parte de la Administración, pero este proyecto está muy avanzado, está muy protocolarizado y, sobre todo, lo que desde nuestro punto de vista marca la diferencia es pues el que va o está pensado con el aval de poder hacer una evaluación de la intervención. Eso es lo que, como decíamos, la universidad es donde puede estar la universidad. Es decir, no sumar o no hacer cada uno por su cuenta pues intervenciones o experiencias sin tener luego pues un aval o una experiencia o el poder garantizar que las intervenciones que se hagan tengan o estén basadas en la evidencia. Eso por un lado lo que queríamos comentar, y por otro lado que también estamos en una experiencia que yo creo que es bastante positiva, a la que hemos llegado. No vamos a contar ahora, pero no viene al caso por qué hemos llegado ahí, pero es una realidad que nos dio en las narices, y se nos permite pues esta expresión en este foro. Y es en relación pues hemos participado pues en la revisión, en el proyecto nacional de revisión de feminicidios, y nos hemos encontrado que los niños huérfanos, todos de madre porque eran feminicidios, y algunos de ellos de padre, porque algunos de ellos, en torno al 60%, se suicidan después de cometer el feminicidio, y los que no se suiciden pues están en prisión. Por tanto, entonces se encuentran en una situación en la que se encuentran totalmente desarraigados de sus familias extensas. Lo que estamos nosotros intentando es aplicar la coordinación de parentalidad pues en estos casos, porque lo que nos encontramos es que la responsabilidad de estos menores a partir de los hechos recae sobre algún miembro de la familia extensa, generalmente materna, por no decir prácticamente el 100% de los casos materna, y lo que hace la familia extensa materna es una separación total, una alienación total y absoluta de la familia paterna.
Hay mucho dolor en estos casos, pues estamos hablando de casos muy extremos, de casos con violencia extrema. Hay mucho dolor, pero los niños todavía se encuentran pues más victimizados en estas situaciones. Estamos intentando pues aplicar la coordinación de parentalidad pues estos casuísticas específicas. Y ya también pues otro apunte. Yo quería sugerirte, sí, María Dolores, si podías comentarnos acerca de la frase. ¿Qué te sugiere la frase? De la frase, pues a eso voy. Vale, perfecto. A eso iba para hacer bien las tareas que se nos han encomendado. Pues eso, concluyo y dejo encima de la mesa para el debate retomando la frase de William Faulkner, que podríamos decir que para ayudar como profesionales, para ayudar a que los jueces no tengan que decidir entre la nada y el dolor, lo que podríamos es formar o dotar poner al servicio de la justicia profesionales con las competencias acreditadas para llevar a cabo pues una labor de coordinación de parentalidad como estos niños y niñas se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Este va por aquí? Oye, tengo aquí el micrófono. Vale, perfecto. Bueno, buen día. Gracias a los organizadores, a la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad y a todos los asistentes. Creía que mi voz ya llegaba, pero no, voy a utilizar el micrófono. Y a todos los asistentes por su presencia y por las aportaciones que estamos recibiendo, ¿vale? Yo también he pensado mucho sobre esta frase. He pensado mucho porque yo venía a contarlo de otra manera, pero como soy muy disciplinado, me atengo a las orientaciones y digo, bueno, ¿cómo meto esta frase para que encaje en algo con lo que yo quiero decir? Bueno, pues, en primer lugar, he de decir que yo creo que todos los que estamos aquí podemos compartir esta frase, ¿no? Entre el dolor y la nada, que sería más o menos, sería la muerte, ¿no? La nada sería la muerte, pues entonces todos preferimos el dolor, ¿vale? Los seres humanos siempre tenemos una excepción, creo, y es que casi siempre, hace muy poquito estaba el debate sobre la eutanasia. Hay personas que la vida no es vida, es sufrimiento. Un sufrimiento tan intenso que prefieren, y yo lo comparto, la eutanasia. ¿Vale? Si se me permite abusar de la analogía, de la metáfora, como muy bien ha hecho el magistrado Bolaños, perdón, Ortuño, es que ya empiezo a confundir. Pido disculpas porque he llegado hace muy poquito, me he perdido la primera intervención, he confundido a Susan Boyan con otra persona, he metido la pata con Francisca Fariñas, o sea, una cosa terrible, ¿vale? El magistrado Ortuño, que para mí es, de verdad, un referente básico, mejorando todo, o sea, reconociendo a todos los que estamos aquí, ¿vale? Y cuando he intervenido, me pareció una intervención muy vehemente. Pero cogiendo la analogía, he de decir que me da la impresión que la coordinación de parentalidad también tenemos que tener un papel en aquellos casos en que parece que no tengamos nada que hacer, en que ya está completamente dados por, ¿cómo se dice? Desahuciados. Exacto, eso es lo que quería decir. Me da la impresión que dentro del sistema de medidas que pueda haber en el sistema judicial, ¿vale? La coordinación de parentalidad sería como la UBI. Y hay casos en que podemos acompañar a aquellos progenitores que, sinceramente, no podemos intervenir ya más con el rechazo que supone. Es una idea que lanzo ahí. Bueno, me voy a la frase, sigo con la frase, ¿vale? ¿Cómo puedo enlazarlo con el tema que viene? Porque es el conflicto, ¿no? El conflicto y la violencia. Bueno, el conflicto yo creo que produce dolor, evidentemente. Y el conflicto, pero paradójicamente, el conflicto puede ser la herramienta para que muchas de las personas que nosotros vemos, que nosotros tratamos, con las que acompañamos, estén ahí. O sea, estén
enraizadas, están encadenadas en el conflicto. No sé si me explico correctamente. Pongo ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a ver, el esquema no es para leerlo, es para no perderme, porque las ideas me puedo perder perfectamente, ¿vale? Es aquellas personas que no asumen, por ejemplo, aquellos profesionales que no asumen una ruptura conyugal, una ruptura de pareja, y a través del conflicto sistemático están promoviendo que esa ruptura, que esa vinculación con el otro progenitor se siga manteniendo. Lo que venimos a decir que el divorcio emocional no correlaciona siempre con el divorcio judicial, ¿vale? Otro caso, por poner otro caso, aquellas personas aquellos progenitores que piensan que el hijo es de su propiedad, como puede ser el piso o el coche, ¿no? Y cuando se produce la ruptura, generan tantos conflictos para no compartirlo con el otro que ya no mantienen relación, ¿vale? Otro ejemplo sería aquellos casos donde la persona ve que la ruptura ha supuesto una traición enorme, ¿vale? Y entonces tienen el derecho a la venganza. Y el único objetivo es vengarse, sea como sea. Y estamos sumidos y están produciendo el conflicto, sirve en este caso para seguir haciendo daño. Podría poner muchos más ejemplos, pero me limito aquí. ¿Por qué? Porque sea cual sea la causa que origina el conflicto y que lo mantiene, yo creo que lo que intento transmitir, no sé si lo opinarán conmigo, es que son varias las fuentes. Unas que son personales. Y yo, mi experiencia me dice que muchísimos profesionales con los que yo me relaciono hacen hincapié en los factores personales. Pero muchísimos otros dicen, bueno, aparte de los factores, son un problema de relación de familia, ¿vale? Una visión sistémica. Pero creo que se quedan cortos, sinceramente, también. Creo que se quedan cortos porque aquí lo estamos viendo. Es decir, hay factores que son también sociales y culturales. Lo estamos viendo día a día. Definir la violencia contra la mujer es un factor social y cultural. Definir el divorcio es una tarea social y cultural. Por lo tanto, lo que yo vengo a decir es que, desde mi punto de vista, respetando a todos los demás, la visión para intervenir, creo que desde la coordinación de parentalidad, desde los equipos que evalúan las medidas que hay que adoptar, desde los equipos que trabajan la prevención, desde los equipos de los puntos de encuentro familiar, tiene que ser una visión sistémica y ecológica, ¿vale? A mí sí que me gustaría, antes de centrarme en el tema concreto, de especificar el conflicto y los límites de la violencia, hacer una consideración. En primer lugar, yo soy psicólogo, soy educador social. Por lo que se decía antes, yo gran parte de mi trabajo ha sido como educador en centros de acogida de menores, como director en centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. He trabajado como psicólogo muchos años en la implantación y en el trabajo del acogimiento familiar y en este último lustro estoy trabajando desde el Instituto de Medicina Legal en el equipo psicosocial que lleva fundamentalmente no solo temas de ruptura y de divorcio, de ruptura de pareja y de divorcio. Esto lo digo, después intentaré sacarlo a colación si puedo, si no, pues lo dejamos. Pero es que hay que contextualizar los trabajos. Yo no me atrevo a definirme, a lo mejor todavía, como coordinador de parentalidad. Y me explico, nadie me ha formado. Claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero nadie me ha formado y mi experiencia es una experiencia muy limitada. Mi experiencia es una experiencia limitada que ahora le explico. ¿Cómo surge? Surge en el equipo psicosocial, donde vemos que constantemente nos están llegando familias que ya hemos entrevistado con modificaciones de medidas, etcétera, 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 litigio tras litigio, artículos 158, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y vemos que hace falta otro tipo de medida que sea... Sí, disculpar. Otro tipo de medida que sea más allá que recomendar una custodia compartida, una custodia exclusiva, un régimen de visitas o aconsejar que vayan al punto de encuentro familiar o lo que llamamos en Valencia SEAFIS, que aquí creo que se llama NECAIS.
¿vale? Bueno, ahora ha cambiado de nombre. Sigue siendo lo mismo, pero cambia el nombre. Equipos especializados de atención familia de infancia y adolescencia. Antes se han olvidado la familia, pero bueno, antes también era familia. Nos vemos con esta dificultad, leemos, de vez en cuando leemos, no tenemos tiempo para leer, pero de vez en cuando leemos, y nos chocamos con unos artículos que nos hacen leer más. Un artículo sobre coordinación de parentalidad. En un momento de desesperación se nos ocurre ponerlo en una pericial. Oiga, aquí lo aconsejable sería que hubiera una coordinación de parentalidad. Yo, milagro, la juez, también había leído el mismo artículo. Y dice, ¿os atrevéis? ¿Nos atrevemos? Vale, se lo decimos a Pedro Viguer, que es el decano de los jueces. Vale, Pedro Viguer lo coge con todo entusiasmo y con toda la voluntad y lo plantea al resto de jueces de familia que tenemos allí en la Ciudad de la Justicia. Dicen, adelante, y lo llevamos adelante. ¿Vale? Por lo tanto, lo planteamos con mucha humildad, porque sabiendo que es una experiencia piloto. Una experiencia piloto que se inicia con 10 familias y ahora son 16. Muchas ya han acabado, otras no tanto, ¿vale? Y somos 4 personas las que las llevamos allí, siempre de 2 en 2. Pero bueno, esto es otra historia, ya la pintaré. Por tanto, no era una experiencia piloto original. Nosotros nos hemos copiado de todo el mundo que hemos podido, ¿vale? Se lo decía antes a Francisca Faría, hemos violado todos los derechos de autor imaginables que puedan haber, ¿vale? En ese sentido, nos hemos visto al magistrado Pascual Ortuño, hemos leído de Francisca Fariña, de Dominique Dabat, de Susan Boyan, de todo lo que, de Kelly, de todo lo que se puedan imaginar, no lo hemos leído. Pero, claro, había que dar el salto de llevarlo a la práctica. Y decidimos, hombre, nos atrevemos, pero somos bastante cobardes también, ¿vale? Somos un poco cobardes y vamos a limitar nuestra actuación. La limitación que la vamos a actuar, ¿por qué? Sí, disculpar. Haces muy bien porque soy... Eso, dímelo 20.000 veces. Iba diciendo que se limita ¿a qué juzgados? A los 4 juzgados de familia que tenemos en Valencia. Y no nos atrevemos, y eso sería otro punto a desarrollar porque tiene que ver con lo de la violencia, no nos atrevemos, a ver, con la audiencia provincial no, porque era mucho más complicado, ¿vale? Por motivos prácticos, pero no nos atrevemos en ese momento a plantearlo a los juzgados de violencia contra la mujer. Después explicaré por qué, si hay oportunidad, para ceñirme un poquito al tiempo. Pero tiene que ver bastante con este tema. En total, pues se limita a 16 familias de las muchas que se podían haber cogido en ese momento. ¿Por qué? Porque ocurre como cuando se implantó el divorcio. Es decir, había que coger las familias que se divorciaban en el 81 y todas las que se habían divorciado durante la prohibición. Es decir, había muchísimo trabajo. Y eso también ha complicado la tarea. En principio eran 6 meses, aún no hemos acabado. Después de este año no sabemos si vamos a continuar o no, es así. Es decir, cuando se trabaja en ciertos ámbitos hay que trabajar con la indefinición, con todo el estrés que eso supone. No sabremos si vamos a continuar, no vamos a continuar, porque están negociando con el Colegio de Psicólogos, pero hay muchos inconvenientes, pero José, es otro debate. Quedan 15 segundos. 5 segundos. Pues en 5 minutos o 5 segundos. Pues ya ha acabado. Disculpa, José, pero... María José, ¿queréis continuar? Bueno, yo con el micrófono me aclaro fatal. O sea, que tú me avisas si pues no se la me cuestión escucha. Es que te lo enganches a la boca. Muy cerca, ¿no? Vale. Bueno, ¿así? Vale. Bueno, pues yo quiero agradecer en primer lugar a ANCOPA que hayan contado conmigo, no porque yo tenga mucho que aportar, sino sobre todo porque estoy aprendiendo mucho, que es fundamentalmente a lo que he venido. Aquí los expertos en conflictos son ellos y yo vengo un poco del lado de la Administración de Justicia. Yo soy letrada, anteriormente secretaria judicial en un juzgado y participé dentro del proyecto piloto que se desarrolló por el Centro de Mediació de Dret Privat de Cataluña entre el 2015 y el 2017. Entonces, yo no tengo experiencia en lo que es hacer coordinación, por motivos evidentes y porque no la he hecho.
tengo experiencia en la derivación y si hay algo en lo que sí que reconozco que tengo mucha experiencia es en la frustración, ¿no? A mí me ha hecho mucha ilusión que Ángel dijera que en el juzgado de familia salía todos los días pensando que habías hecho algo, ¿no? Hay días que salgo pensando que he hecho algo y hay otros días que salgo diciendo esto que hacemos no sirve absolutamente de nada y con la sensación de que hay que cambiar las cosas, ¿no? Reconduciéndolo hacia el tema de conversación que nos diste, la frase de Follner, a mí me ha inspirado dos reflexiones, ¿no? La primera, si tengo que elegir entre el dolor y la nada, elijo el dolor. Esta es una elección que, aunque sea de manera inconsciente, hacen muchos progenitores y muchas familias que tenemos en el juzgado. La hace uno, o la hacen los dos, o la hace toda la unidad familiar, porque también nos estamos encontrando con violencia que se ejerce por parte de los menores respecto de los padres. Y en el juzgado no sabemos darle una salida. Y no solo no les damos una salida que pacifique el conflicto, es que les damos munición, volviendo al símil bélico. Les damos munición porque les damos unos procedimientos, las controversias, los 158, que les permiten ir teniendo batallas. Les damos escritos, les damos a veces abogados que cargan las tintas más de lo necesario, les damos las costas y con eso ellos pueden seguir litigando y enrocándose en un conflicto que realmente tú dices, pero ¿todo esto por qué? ¿Por qué toda esta energía no se canaliza de otra manera? Porque están eligiendo el dolor como manera de relacionarse y en el juzgado los procedimientos adversariales se lo ponen muy fácil. Y esto me lleva a la segunda reflexión, ¿no? Que es, ¿pero por qué tienen que elegir entre el dolor y la nada? Y me lleva a pensar que nosotros, como servicio público que somos, la justicia, tenemos la obligación de decirles, oiga, que igual no tiene que elegir entre el dolor y la nada, que hay más opciones. Pero para que nosotros podamos hacer eso, que es una carencia, yo creo que es una carencia que espero que ahora que los niños están haciendo mediación en los colegios, esto no ocurra, ¿no? Es un poco lo que decía Ángel, ¿no? Pues en mi colegio no había muchos hijos de padres separados y ahora es lo habitual. Pues quizá ahora estos niños que están haciendo mediación en el colegio tengan otra forma de entender estas rupturas. Pero la cuestión es que hoy por hoy, por el motivo que sea, estos mecanismos de solución de los conflictos no llegan. Pero sí que pero nosotros como administración sí tenemos una responsabilidad y tenemos que ofrecer otras formas. Para ofrecer otras formas tenemos en primer lugar que ser críticos con la labor que hacemos y aquellos puntos en los que no llegamos. Tenemos que conocerlos. Tenemos que conocer, porque aquí los que estamos aquí estamos relativamente familiarizados con los mecanismos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, pero esto no es así en toda la administración ni en todos los foros. Y tenemos que tener una formación adecuada para poder derivar correctamente. En el caso del proyecto piloto se hablaba y se habla y se continúa hablando de familias con alto grado de conflictividad. En el proyecto piloto hubo resultados muy buenos y otros que no lo fueron tanto. Y en algún momento alguna magistrada dijo, claro, es que nos dijisteis los casos más complejos que tengáis. Entonces yo me planteo cuáles que necesitamos desde el ámbito de la Administración de Justicia. Me gusta hablar más de juzgados que de jueces. Por dos motivos, porque creo que hay que implicar a toda la organización que lleva el juzgado desde un punto de vista más estructural, al letrado de Administración de Justicia, al fiscal, que es el defensor del menor, que tendría que estar pidiendo coordinadores de parentalidad en muchas ocasiones, al resto de la oficina, que tiene que saber lo que se está haciendo, porque a veces en la oficina decían, ha venido el informe de LEATAF, no, que no es de LEATAF, que este es de coordinación. Entonces tenemos que implicar, evidentemente la derivación va a ser por el juez y es el que tiene que marcar los criterios con los que se va a hacer, pero tenemos que implicar a toda la oficina con una formación adecuada, a todos los operadores que trabajamos allí, y tenemos que saber cuándo podemos derivar, porque si a esta frustración de que a veces no damos una adecuada respuesta añadimos que cuando derivamos a las partes a cosas que decimos, la mediación, les voy a enviar a mediación porque ya veo que esto por aquí no va a ir, y los enviamos a mediación y la mediación no funciona, generamos otra frustración en esa familia y agravamos, creo yo, agravamos el conflicto. Si con la coordinación de parentalidad
no la abordamos bien y cometemos, no voy a insistir porque ya se ha salido aquí, y cometemos algunos de los errores que se han cometido con la mediación, lo que vamos a hacer es agravar el conflicto. Y en ese sentido, insisto en la importancia de detectar bien a dónde mandamos, porque tampoco creo, en mi humilde opinión, que no tengo formación en conflictología, pero creo que tampoco lo adecuado sería ir pasando etapas, ¿no? Pues a mediación. Como mediación no ha funcionado, entonces terapia. Y como terapia no ha funcionado, entonces, claro, cuando llegan a coordinación de parentalidad no tienen ninguna gana. Retomando lo que decía antes, me gusta hablar también de órgano judicial porque creo que en la línea de lo que ha comentado antes Pascual y también ha comentado antes José, estamos hablando de un tema que es prácticamente de salud, quiero decir, son los derechos de los niños, la felicidad de los niños y al final de nuestra salud como sociedad. Y entonces esto no puede depender tampoco de que estemos 4 locos que estemos interesados dentro de la Administración de Justicia en solucionarlo de otra manera. Digo de la Administración de Justicia por hablar de lo que yo conozco. Evidentemente vosotros sois los actores principales, los que hacéis la coordinación. No puede depender de eso, no puede depender de que haya un juez con muchas ganas que implante la coordinación de parentalidad y el siguiente que venga no sepa de lo que es la coordinación ni sepa de lo que está hablando. Y lo que tampoco puede ser es que, y aquí los juzgados tenemos una capacidad de burocratización enorme, es que lo convirtamos en un trámite, ¿no? O sea, y que eso tampoco puede depender de la voluntad del juez. Aquí hay compañeros que se reunían por las tardes, ¿no, Jorge? Con los coordinadores de parentalidad, que se reunían por las tardes. Pero eso no puede depender, o sea, el funcionamiento correcto de la coordinación y la experiencia que yo tuve es que los coordinadores, sobre todo en estos primeros momentos de una experiencia inicial, necesitaban el contacto con el juez, necesitaban poder acceder al juez. Y a veces el funcionamiento de la Administración de Justicia no favorece. Y si el funcionario no sabe lo que es la coordinación de parentalidad, ni la diferencia que tiene con el informe de LEATAF, ni la diferencia que tiene con la mediación, y no lo sé yo como letrada de la Administración de Justicia, y el juez, por circunstancias las que sean, el que lo derivó no es ese, ha cambiado, y ha venido otro que no le gusta la coordinación de parentalidad, que también puede pasar. Pues entonces, claro, estamos hablando de cosas que dependen de personas, y yo creo que sin perjuicio de los impulsos voluntarios, claro, lo lamentable es que todos los jueces no son Jorge, o no son Ángel, o no son Pascual, lamentablemente. Y esta es un poco la aportación que quería hacer. Muchas gracias. Muy interesante la mirada desde el juzgado.